Bueno, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora doctora Mercedes Minichelli. Bueno, es una docente muy querida y bueno, muy asidua en nuestra casa de estudios. Nos alegra mucho que pueda participar y que pueda compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. La doctora Mercedes Minichelli es doctora en psicología por la Universidad Nacional de Rosario y postdoctorada en el área interdisciplina. Es profesora, investigadora y extensionista, exdirectora de la maestría y la especialización en infancias e instituciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y coordina las carreras de posgrado de la Universidad Atlántica de Atlántida, Argentina, dedicada al abordaje interdisciplinario de las problemáticas jurídico-sociales que atraviesan las infancias y las juventudes. ¿Sí? Las juventudes. Emboqué. Su trabajo docente y de investigación se ha proyectado en universidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, México y Colombia, articulando siempre una mirada rigurosa, crítica y comprometida con los derechos de las niñeces. Es autora de libros y fundamentales para este campo, entre ellos Infancias Públicas, No hay Derecho, Infancias en Estado de Excepción, Derechos del Niño y Psicoanálisis, Ceremonias Mínimas y Fraternidades y Parentalidades Malheridas. Acá tenemos unos de sus recientes libros bueno, pueden, los puede compartir, se pueden llevar si quieren, comprando. No se regalan. Ta. Bárbaro. Bueno, la doctora Meche es también fundadora y directora de la red interuniversitaria Infeyes y codirectora de la revista científica multimedia sobre infancia e instituciones, un espacio de referencia internacional que reúne producción teórica, clínica y política sobre los modos contemporáneos de entender la infancia. La conferencia que nos propone hoy nos invita a reflexionar sobre cómo situar la práctica profesional en tiempos de hiperconectividad, violencias y transformaciones sociales, retomando la noción de contemporaneidad propuesta por Giorgio Agamben para distinguir entre estar a la moda y ser verdaderamente contemporáneos. Bueno, con gran placer y mucho reconocimiento, le damos la palabra a la doctora. Bueno, yo estoy no, ese es tuyo, muy agradecida por estar aquí con la Facultad de Psicología, con la maestría en Psicología Clínica, con Michelle Libarbour, con Daniel en lo que hace las tareas de investigación. La verdad que me hace sentir muy orgullosa que contar con la presencia de colegas de la especialización también en Psicología Clínica, con estudiantes, con graduados. Del otro lado he visto que hay gente conocida también que está siguiendo por YouTube. Así que bueno, muchas gracias. La idea no es traerles ningún saber cerrado, porque creo que la clínica no admite ninguna propuesta que sea cerrada, menos cuando de niños, niñas y adolescentes se trata. Si bien mi formación es psicoanalítica, a lo largo de los últimos 40 años más o menos, un par de días, más o menos, podrán calcular ustedes, la cuestión viene siendo en conversar con otras disciplinas también, porque ante ciertos casos y ciertas situaciones, la clínica convencional, para llamarla de alguna forma, aquella que aprendimos, que era la clínica con niños en consultorio, niños que tenían sus padres, que estaban dispuestos, que los llevaban. Esa clínica sola no nos puede dar las respuestas ante las demandas contemporáneas que tenemos. A mí como algo que me ayuda a empezar y a situarme, esta frase de Winnicott de Realidad y Juego, que apela a algo que es como una especie de disponibilidad subjetiva que precisamos quienes tenemos ganas de dedicarnos a estos temas,
que tiene que ver con esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. Y probablemente el desierto subjetivo de la niñez sea algo que impacta lo suficiente como para que estemos convocados aquí para pensar en otras alternativas. Decía Michelle que yo había propuesto tomar dos nociones que nos aporta Giorgio Agamben en un ensayo que nació en una conferencia que se llama Ser Contemporáneo e interpela dos cuestiones que a mí me hicieron pensar mucho. Hace años estuve en el Congreso de Psicología, me habían convocado a dar la conferencia central y ya había traído estas nociones. Entonces estoy repasando y digo, esto no es repetirse, esto es que sigue vivo este concepto que que nos ayuda a interpelarnos respecto, fue con mucho glamour aquella vez, ¿sí? Mucho, en la legislatura, fue todo con traductor de señas, así que no, muy impactante, tanto como hoy, acá estamos, que tenemos YouTube, Zoom, presencial, es lo más, es lo más. Esto te estoy dando la espalda, pero si me corro, no voy a salir en la cámara. ¿Qué quiere decir estar a la moda? Él usa, ahí está. Agamben usa este concepto y hace toda una analogía y describe cómo es todo el proceso de la confección de esta idea de moda. Cómo se va haciendo, cómo se crean los desfiles. Y dice que cuando algo se pone de moda, y nosotros lo vemos en la vidriera, ya fue, ya es tarde. Porque los que tienen que dedicarse a lograr que algo se ponga de moda, están ya en otra cosa, preparando la temporada siguiente. Con lo cual, si nosotros pensamos en la otra noción que él nos trae como diferente, que es ser contemporáneo, e interroga qué es ser contemporáneo, dice que en realidad no es estar a la moda, sino poder ver las oscuridades en las luces del presente que encandilan. Tenemos un presente que brilla por todos lados, tenemos inteligencia artificial, tenemos la psicofarmacología, tenemos recetas para los niños hiperactivos, tenemos recetas para los niños autistas. Dentro de poco no va a quedar un solo niño que no sea autista, porque 9 de cada 10. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nos trae las luces del presente y qué es lo que nosotros desde la clínica podemos leer cuando escuchamos a nuestras niñas y nuestros niños de manera directa? Porque los mayores expertos en leer lo contemporáneo son los niños. Entonces, vamos a identificar estas cuestiones. Vamos a ver estos 3 puntos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los límites, confines y fronteras que tiene nuestra clínica desde la propia posibilidad que nos damos de escuchar a niñas y niños en distintos escenarios? Los podemos escuchar en el escenario educativo, los podemos en escenarios jurídicos sociales o en la concepción clínica que sostengamos en los dispositivos institucionales o también en el consultorio. Claro que sí. Pero fíjense que cuando entramos en este punto, primero tenemos que situar a la clínica dentro de los 3 imposibles freudianos. Freud dijo que había 3 profesiones imposibles: educar, gobernar y analizar. Entonces uno dice, bueno, pero entonces estamos en el horno. ¿A qué se refería cuando hablaba de estos 3 imposibles? ¿Qué quiere decir imposible? Es un imposible lógico. Y fíjense cómo ya con esto entramos a contramano de la moda que nos promete garantía de resultados, felicidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Si haces esto, entonces, si no comes sal, no vas a tener problema de hipertensión. Si el niño recibe esta serie de estímulos, entonces va a pasar esto. Y resulta que puede que sí o puede que no. Pueden pasar otras cosas. Ahora, ¿por qué es imposible? ¿Por qué es necesario que nos ubiquemos
en este entorno de imposibilidad lógica. Porque ahí nace la aventura de la clínica. Nace en no prever los resultados, aunque hagamos la apuesta de crear condiciones de posibilidad. Siempre, cuando recibimos a un niño o a una niña, lo recibimos como un compendio de síntomas, recibimos el relato de un adulto, recibimos a alguien que está desestabilizado, o que está inestable, o que se hace pis, o que no aprende, o que es hiperkinético, o que está en babia, o como me dijo un pacientito, que él no necesitaba terapia porque él era youtuber. No me digas que sos youtuber. No me digas que sos youtuber. Bueno, entonces, ¿me vas a contar lo que te pasa? Jugamos a que yo soy la que te prendo y vos empezás. Y no saben lo que fue el despliegue en el consultorio del youtuber que cuando buscamos en el canal tenía una visualización. O sea que mi youtuber, ¿sí? En esa, no importa, él quería ser youtuber, pero entrar, darle la posibilidad de que se convirtiera en un escenario para ser youtuber, si era lo que él quería, le facilitó la entrada a la palabra que de otra manera no podía conquistar. Entonces, ¿esto en qué plano nos ubica? En el de la epistemología y en el de la ética. Ahora, ¿por qué elegir estos tres términos? El de límites, el de confines y de fronteras. Los que estuvieron en la maestría no avancen, no cuenten lo que viene porque ya, ¿no? Esto lo empecé a trabajar con ustedes. Y hay algo que hace intersección, que se ubica en la intersección, que es nuestra posición profesional. Es decir, que cualquiera de estas cuestiones van a estar atravesadas por lo que cada uno de nosotros haga, sienta, piense. Porque de lo que se trata en la clínica, en todos los casos, es de crear condiciones de posibilidad. Ahora vamos a examinar los términos. Límite. A mí me gusta cuando algo pasa a ser de uso así de combates teóricos y demás, ir al diccionario, particularmente al de Moliner, que es por demás interesante su composición descriptiva. Miren lo que es un límite. Termina siendo una línea imaginaria. Línea, punto, momento que señala la separación entre dos cosas en sentido físico e inmaterial. El límite también es marcar, poner, señalar, pasar, rebasar, traspasar. Haber llegado al límite. Su paciencia no tiene límites. A este niño hay que ponerle límites. Dimensiones límite fijadas para un caso límite, una situación límite. Este significante, límite, aparece permanentemente. Dejémoslo, pongámoslo a trabajar y vayan pensándolo respecto de los casos que ustedes, o ustedes en YouTube o en el Zoom o aquí, atiendan. Pero sin dejar de pensar que es una línea imaginaria. Pero a su vez, con fin, es como hasta dónde se puede llegar. Eso que nos lleva un poquito más allá. Un poquito más allá de dónde, podríamos decir. En nuestro caso, un poco más allá de la imaginación, un poco más allá de lo que nos enseñaron, un poco más allá de la disciplina que nosotros, de los saberes que tenemos tan arraigados, de aquello que no nos alcanza para dar cuenta de qué hacer con esta niña o con este niño, con quien quedé sin herramientas. Bueno, ¿cómo hago para ir un poco más allá y poder trabajar en esta situación? Pero también nos encontramos con fronteras, y la frontera es la que de alguna manera marca cuál es nuestro territorio, cuál es nuestro campo de incumbencias, qué podemos hacer nosotros, qué podemos no hacer, qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que deberíamos no hacer. ¿Está bien o está mal? El sábado charlábamos en el Ateneo de la especialización en clínica. ¿Qué es lo que podemos decirle a un niño o qué es lo que no? Cuando un niño no tiene palabra, ¿podemos donarle texto? Y cuando le donamos texto, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro lugar? Entonces acá las fronteras se van marcando también acorde a la posición subjetiva de cada analista, de cada psicóloga o psicólogo, de cada profesional, de cada gente que se decide a trabajar, pero también de los otros que nos demandan.
cuando un juez pide la intervención, cuando un consejero, cuando un educador, cuando alguien se acerca y dice, me está pasando esto, o este niño precisa tratamiento. Bueno, ¿qué quiere decir? Que a un adulto diga que es el niño el que precisa tratamiento. Entonces, una frontera siempre nos va a arrojar la posibilidad de crear puentes. Cuando estamos en la frontera, siempre tenemos la chance de crear puentes con la otra orilla. Miren el tránsito que hay Buenos Aires, Uruguay, ¿no? Yo no estoy en Buenos Aires, no importa, pero llegamos rápido igual. Entonces, esa zona de frontera es una zona de tránsito, es una zona entre. Tengan en cuenta esta preposición, entre culturas, entre lenguas, entre economías, pero también es una zona de contrabandos y controles, ¿no? Les cuento una anécdota. Cada vez que vengo, les traigo libros porque no se consiguen, qué sé yo, entonces me mando toda la cargada de los libros, pero esta vez no fue en Mar del Plata, pero siempre termino abriendo la valija. Entonces ya viene todo preparado, ¿por qué? Porque parece otra cosa, parece, ¿no? Parecen paquetes, entonces, claro, entonces voy viendo según la situación. En Mar del Plata, ya las 3 últimas veces me habían llamado por el altoparlante, se quedaba mi marido esperando, y llamaban por el altoparlante cual si fuera Mercedes Minichelli, comunicarse con la policía aeroportuaria. Y yo decía, bueno, la primera vez me pegué un susto bárbaro, ya después dije, cuando se acerca el policía le explico, son libros, ¿sí? Voy a la universidad, qué sé yo, entonces después terminamos conversando, pero es decir, que esta zona de frontera implican intercambios. Lo que ya no está, lo que está acá, lo que llevamos, lo que traemos, lo que ponemos, lo que sacamos. Ahora bien, nuestra metodología de intervención articula clínica y praxis, teoría y práctica, pero con un condimento más, que es la propia experiencia de análisis. Que esto también venimos conversando. ¿Cuántos psicólogos hoy en día piensan que no es necesario pasar por la propia experiencia? Bueno, eso no es sin consecuencias en la clínica, porque eso también implica que los límites se encuentran más rápido. Se encuentran más rápido porque hay que atreverse con las propias controversias, hay que atreverse con los propios límites, hay que atreverse en pensarse hasta dónde me atrevo a ir con lo que me pasa, con mis propios fantasmas, con mis propios sueños, con mis propios incógnitas, con mis propios desvaríos, con mis propias defensas, con lo propio, con las propias condiciones del deseo, como dice Spinoza, que me pareció súper interesante esta cuestión, ¿no? Bueno, atreverse con lo propio para poder llegar a entender y dar cuenta de las decisiones que tomamos, de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pero no porque venga otro y nos diga, sino porque podemos en términos de posibilidad de uno mismo o no. Y parte de esos límites, ¿cuáles son? Los prejuicios, los mitos, la moral de época, pero también la moral que cada uno porta, porque no es cierto que somos amorales. Sería grave que fuera así. En todo caso, es de qué manera trabajamos con nuestros prejuicios, porque las decisiones que el otro toma o las decisiones que podemos acompañar a que el otro tome, no necesariamente serían aquellas que tomemos para nuestra propia vida. Pero no es nuestra vida la que está en juego, es la del otro. Entonces, como agentes que somos atravesados por la ley, también tenemos que tener en cuenta que vivimos en tiempos de derechos y que a lo mejor hay derechos que a otro le parece que no se puede, que no deberían tener, por ejemplo, una decisión libre sobre su embarazo, y porque... Oh, oh, inteligencia artificial dice...
No, no, que me parece que estaba opinando sobre lo que estaba diciendo. La convocamos a la... Es genial. Entonces, yo siempre digo que hay algunas personas, qué suerte que no están en la función pública, ¿no? Porque una cosa es pensar ciertas cuestiones en la intimidad de la familia y otras es cuando eso implica decisiones que involucran a otros. Ahora, fíjense, por ejemplo, en esta frontera, ¿no? La del discurso sí respecto del discurso del derecho. En realidad son dos discursos muy distintos, pero justamente esa diferencia es la que permite la conversación en la frontera, pero sin confundirnos, porque muchas veces uno lo que ve es que se convierten los psicólogos en abogados y los abogados en psicólogos. Y no es esa la función. Entonces, esta zona de frontera es la que con estos puentes seguramente también nos va a llevar a hablar ciertos dialectos. Porque si vamos a pensar en una comunidad de intereses y en una comunidad, acá podríamos poner la disciplina de educación, por ejemplo. Podríamos poner el discurso de la educación, podríamos poner el discurso político, podríamos ir colocando otros discursos que necesitan entrar en diálogo. Es entrar en diálogo a cada disciplina le corta las alas de su propio ego. A todos nos corta las alas del propio ego, porque nosotros estamos acostumbrados a creer que lo que aportamos nosotros es la posta. No hay otro sujeto que el nuestro. Y a lo mejor lo que está planteando otro es no, no es que podemos sumar y entre todos hacemos un todo porque vamos a hacer un Frankenstein, sino qué querés decir vos con esto que decís, qué podés aportar vos, qué puedo aportar yo, qué podemos aportar entre todos en el cada uno para que los recursos que tiene una persona se fortalezcan, pero también se fortalezcan con recursos sociales, si es beneficiario de algún derecho, como puede ser tener un certificado de discapacidad y tiene una pensión, o puede tener una obra social que lo atienda. Bueno, todo eso que va a trabajar, ¿quién? El trabajador social. ¿Sí? La gestión de una inscripción civil, como puede ser la gestión de un documento de identidad, o la gestión del acta de nacimiento que se perdió, o la gestión de una inscripción que hay que hacer complementaria. Bueno, todo eso, como psicólogos no lo sabemos hacer, ni tenemos por qué saberlo, pero sí sabemos lo importante que es estar inscripto socialmente. Entonces, imagínense que trabajar con quien puede llevar adelante ese trámite es un trabajo en la frontera, pero que vamos a celebrar entre todos. ¿Por qué? Porque va a ser a la identidad social de ese sujeto, de ese infantil sujeto. Entonces acá tenemos dos versiones, la de estar a la moda o ser contemporáneo, en cualquiera sea el escenario de prácticas. ¿Qué es estar a la moda? Sería en este caso. Ah, no, eso a mí no me corresponde. Eso no, no es mi tema. No, no, yo, hasta acá. Es decir, el límite que cada quien se pone ante personas que no pueden por sí mismas gestionar parte de sus vidas, nos aleja de lo importante que es que nuestro lugar aparte a que ese sujeto tenga vida social. No tenga vida social porque se vaya de joda, sino vida social porque está inscripto, hola, ¿cómo estás? Porque puede estar inscripto y ser beneficiario de aquello que le da la condición de ciudadanía. Y eso también es algo que nosotros, cuando estamos en esta clínica con niñeces, que no hay quien responda por ellos de manera, digamos, familiar o estable, yo prefiero usar esta palabra, estable, porque a veces lo estable no es lo familiar, pero siempre la misma persona que puede que es un tutor o un acompañante, alguien, si no se puede hacer de manera directa,
Cuando nosotros recibimos a esa niña o ese niño, de esto de alguna manera o de otra nos tenemos que ocupar. Esto sí tiene que ver con la práctica nuestra. No es que no tenga nada que ver. Ahora, ¿tenemos que ir nosotros a escribirlo? No. Pero probablemente si un niño llega a nuestra consulta, esto otro sea algo para conversar con los otros profesionales respecto de lo que hace falta hacer. No es que nosotros podemos desentendernos absolutamente del tema. Ahora, ¿es lo que vamos a trabajar nosotros? No. ¿Queda clara esta diferencia, esta frontera? Que un poco lo charlábamos el otro día en la reunión. Entonces, ¿hay que estar a la moda? ¿Hay que estar a la moda del momento? ¿Hay que estar a la moda de que es solamente la medicación la que va a permitir que estos niños se estabilicen? ¿O hay otras alternativas para pensar? En psicología son varios los marcos de referencia. Esto lo sabemos. No importa cuál sea el marco de referencia de cada uno, si hay una posición ética que sostiene la práctica. Esto es lo que marca la diferencia. Hay psicoanalistas que esto que estaba diciendo antes lo van a discutir, van a decir, no, de ninguna manera, eso no es mi tema. Depende de dónde estés trabajando. Si estás trabajando en un centro de protección de derechos, sí es tu tema. Si estás trabajando en un hogar, sí es tu tema. Si estás trabajando en tu consultorio particular, probablemente no sea tu tema. Ahora, si ese niño o esa niña está inmerso en un proceso judicial, es bastante probable que incluso si estás en el consultorio, te convoquen. Y ahí pasa a ser tu tema, ¿no? Entonces, puede ser que decidamos no acceder a ese tipo de prácticas. ¿Por qué no? Podemos elegir si atendemos casos atravesados por un proceso judicial o no. Porque si atendimos y dimos el paso, bueno, ahí es donde cambia la cuestión. ¿Se entiende esto? Es decir, que siempre depende de lo que cada uno elija hacer. No es que es obligatorio. Entonces, claro, acá hay algo del análisis personal que entra en juego. ¿Y qué quiere decir que entra en juego? Quiere decir que esos límites, Lacan tiene una frase que vieron que Lacan termina teniendo aforismos que después se usan y en boca de todos andan dando vueltas. Sin embargo, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando cuando dice que la resistencia es la resistencia del analista. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay que salir, tú puedes, vamos, tú puedes todo, lo que te propongas lo lograrás. No, quiere decir que tenemos que nosotros encontrar nuestros límites. Un poco vinculado a esto que estábamos diciendo antes, esta capacidad para elegir, esta capacidad para decidir, esta capacidad para trabajar o no con otros, que puede ser algo que nos guste hacer o puede ser algo que nos parezca absolutamente detestable. Pero sí, en el límite de nuestro saber, porque ni Freud ni Lacan tenía que enterarse ni ocuparse de todos los temas, y hay cuestiones que las bordearon incluso de una manera muy vanguardista, aunque todavía no formaban parte de su tiempo, el diálogo con otras disciplinas. Freud lo aventuró en el texto, que es precioso, en el múltiple interés por el psicoanálisis. Él decía al revés, ¿por qué se iban a interesar las otras disciplinas? Y a la recíproca, ¿por qué nosotros nos interesamos por otros saberes y otras prácticas que van a nutrir nuestra clínica o que van a hacer que trabajemos con otro que puedan llevarla adelante? Entonces, si por ejemplo entramos en los dispositivos jurídicos sociales, entramos en una zona de alta complejidad. De alta complejidad, ¿por qué? Porque en esa frontera somos extranjeros al otro idioma, al idioma del país vecino. ¿Es un país vecino? Y sí. ¿Los juzgados andan por ahí? Y sí. Pero hablamos otro idioma, no hablamos el mismo idioma. Y en ese hablar el otro idioma, uno de los dos tiene el poder de decisión. Adivinen quién. Claro. Sin embargo, el poder está mejor distribuido en el último tiempo, a través de los informes, a través de las prácticas. Pero esas prácticas requieren de mucha rigurosidad y requieren de mucha fortaleza interna.
¿Por qué les digo que no se puede trabajar solo? Porque del otro lado de la frontera no hay una búsqueda de la verdad del sujeto, no hay una búsqueda de subjetivación, hay una búsqueda de ganar y destrozar al otro que está, es el que está enfrente. No importa el costo, no importa. No importa el precio, no importa nada. Para algunos que entienden todavía el derecho de familia como un derecho litigante. Pero hay otro paradigma, así como nosotros tenemos distintos paradigmas, también en el marco del derecho de familia hay otros paradigmas que buscan un trabajo integral, en el cual la fuerza de ley que tiene la palabra judicial ordena aquello que que la subjetividad puede llegar a precisar. Y ahí nuestro trabajo se convierte en otra cosa, que es la experiencia del punto de encuentro familiar, de la cual hoy no les voy a hablar porque pueden acceder a los libros y porque ya lo vengo trabajando y no quiero repetir lo que ustedes pueden ir a buscar ya de otra manera. Cada viaje que yo tengo, cada invitación de Michelle o de Magdalena y demás, para mí es siempre un honor, pero también una obligación de no puedo llevar lo mismo. No puedo ir a decir lo mismo, entonces me obliga a estudiar, me obliga a preparar, me obliga a traerles algo de lo último que estemos trabajando. ¿Se entiende? Porque nunca se sabe cuánto se va a repetir o no la audiencia. Entonces, en este sentido, es que algo que sí está en cualquiera de los escenarios tiene que ver con las ceremonias mínimas. Me llevé el otro día una ceremonia mínima que me la llevo para Rosario, en esta que no me acuerdo quién de los que expuso, dijo, se siente muy feo que tu mamá te eche. Pido prestada la... ¿Puedo? Bueno, me la llevo prestada para seguir trabajándola porque me parece bellísima, para poder dar cuenta, ¿no?, de este recorte, de eso que nos impacta tanto y que nos puede confrontar con nuestro límite. ¿Nuestro límite a qué? A decir algo más sobre eso, a poder interrogar sobre eso y no ponernos a llorar con nuestra pacientita como ella pretendería, y la verdad que sí, se siente feo ahora, después que lloramos, después que ya pasamos por eso, y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Así que me dejaste pensando. Eh, Recíproco. Bueno, de esto se trata la clínica y de esto se trata cuando nos reunimos a pensar clínicamente. Ninguno se queda igual que antes. Esto es lo que sucede. No sucede de cualquier manera, sucede en transferencia. Porque un análisis sucede en transferencia, la educación sucede en transferencia. Estos escenarios también suceden en transferencia, son transferencias de trabajo. ¿Por qué el punto de encuentro familiar ha logrado eficacia en los jueces? Porque sucede en transferencia. ¿En qué transferencia? Aquella que en una conversación como podemos tener aquí, le permite quedarse pensando sobre su práctica. Y entonces, cuando yo escucho que un juez está pudiendo pensar sobre su práctica y redefine su práctica a partir de una ceremonia mínima, ¿qué decirles? Es como que se relanza, ¿no? O un juez, un estudiante, cuando alguien se relanza, porque la tarea docente también implica estar siempre en una posición analítica. Pero ¿saben qué? Los analistas son los alumnos. Siempre el docente está en la mira. Y cuando cometés un error, un equívoco o un traspié y el inconsciente aflora, ¿quién te lo marca? Ah, bueno, pero ¿es esto o es esto otro? Y vos decís, ah, yo dije eso. ¿Mm? Porque siempre decimos más de lo que sabemos que estamos diciendo. En la medida que el análisis prospera, nos podemos escuchar en lo que nosotros decimos. De la otra forma, hablamos, hablamos, hablamos y no nos escuchamos en lo que nosotros decimos. Entonces, difícilmente escuchar a otro sea viable cuando no tenemos registro de nuestra propia implicación y de nuestra propia posición. Hace unos años atrás, que vengo con esta cuestión a partir de un texto de Fogliari, epistemólogo, sobre interdisciplina, que me interpeló. Yo estaba haciendo la tesis de postdoctorado
él da un seminario, había que viajar a Rosario y yo no me acuerdo qué había pasado y no pude ir. Entonces me dijeron que, bueno, él me mandaba unas preguntas para que yo hiciera un trabajo. Si resolvía de las preguntas, entonces me pone, a partir del texto este que usted está trabajando sobre escrituras de la ley y el discurso jurídico y el discurso del psicoanálisis y demás, ¿cómo analiza el tema de acuerdo a la noción de inconmensurabilidad de Kuhn? ¿Eh? ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos a buscar qué decía Kuhn que era inconmensurable. ¿Ustedes se acuerdan de Kuhn? De la epistemología de Kuhn. Él hablaba de la inconmensurabilidad de los paradigmas, de lo que es incomparable. Entonces, la pregunta de él era maravillosa, porque él me interpeló en qué punto. ¿Cómo vas a comparar agua y aceite? ¿Cómo vas a comparar? Entonces, mi respuesta fue que en realidad, después de pensar, dar vuelta, leer, buscar, leer los Folieri, porque digo, esto lo tiene que haber respondido él en algún lado. Entonces, bueno, leer, y sí, él tenía una pista por ahí. Y tiene que ver con la lengua. Y fíjense qué interesante, tiene que ver con el lenguaje. Porque cuando nosotros manejamos dos idiomas, en realidad, todo el tiempo tenemos que andar haciendo la traducción de uno a otro. ¿Vieron que yo les hablé del dialecto? Entonces, si estamos en la frontera del discurso jurídico y estamos en la frontera del discurso psicoanalítico o el discurso psi, a ver, en esa frontera, ¿cuáles serían los puentes? Los puentes son lingüísticos. ¿Qué decís vos cuando decís ley? ¿Y qué decimos nosotros cuando decimos ley? No estamos hablando de la misma ley. Uno, hablamos de las leyes del lenguaje, de las leyes del inconsciente, y el otro está hablando de la ley jurídica, del código. El código está sujeto a la ley del lenguaje, pero no es la ley del lenguaje. El código tiene que fijar el texto, porque si no, no podríamos vivir en sociedad. Ahora, no hay manera de que el texto de la norma se fije qué quiere decir cuando se describe algo. Si yo digo, una silla es un elemento que sirve para sentarse, lo defino por su función, pero digo, una tabla con 4 patas y respaldo, eso es una silla. Mientras digo, esto es una silla, digo todo lo que no es silla. Queda todo un universo por fuera. Bueno, el discurso jurídico precisa acotar el campo de sentido, porque si no nos volveríamos locos, pero igual está el margen de interpretación. Hay leyes, hay códigos que son más cerrados y otros que son más abiertos. Los derechos del niño son abiertos. ¿Por qué? Porque se habla de principios, no hay códigos, la norma no es estricta. En esa interpretación, ¿qué aprendió un abogado sobre los niños en su facultad? Nada. Ahí nos precisan. Ahí es donde nosotros tenemos el texto que ellos no tienen. Pero nosotros no tenemos la fuerza de ley en nuestra palabra que tienen ellos, ni deberíamos tenerla, porque mi broma siempre es no cobramos el mismo sueldo que un juez. ¿Sí? No sé, salvo ustedes los uruguayos, porque nosotros los argentinos en la facultad, en la universidad, te juro que no. A lo mejor ustedes tienen mejor suerte y están más a la par, los que son profesores. Nosotros no lo logramos nunca. Entonces, esto, por ejemplo, en Argentina los jueces se jubilan a los 55, si son docentes universitarios, porque se entiende que aportaron al mundo. Y nosotros que estamos hasta los 60 o 65, no, pero fuimos docentes y también trabajamos en hospitales, en instituciones. Bueno, hay cosas por trabajar en esto de lo interdisciplinario.
Igual, probablemente nos hagamos, yo por lo menos, no sé, a lo mejor ustedes logran alguna cosa de esta diferente. Entonces, cualquier abordaje que necesite de otros, esto va de broma, siempre hago estas bromas cuando estamos en una mesa también con los jueces y demás, porque nos afloja y nos pone un poquito a poder pensar juntos. ¿Se entiende? A poder pensar juntos. ¿En qué implica la palabra jurídica cuando un niño, por ejemplo, no cuenta con cuidados parentales, pero tiene familia que si bien no lo puede cuidar, lo quiere muchísimo y quiere mantener con él un vínculo? Pero ahí necesitamos crear un sistema de apoyo. Entonces, si la salida va a ser un proceso de adopción y ese niño no tiene disponibilidad subjetiva para la adopción, va a fracasar. Pero resulta que es mi paciente el que tengo. Y resulta que tengo que definir qué le digo al juez que me pregunta si está listo para recibir una familia. Y si no está listo, pero yo sé que del otro lado no se puede, no hay nada. Y entonces ahí es donde viene este puente que tenemos que crear junto con otros. Este puente para que esa subjetividad encuentre el lugar necesario sin la imposición, que va a ser muy mal trago para la familia adoptiva, adoptante, y para el niño, porque esto termina siempre mal. Un niño sin disponibilidad subjetiva para la adopción termina en una crisis hospitalaria en salud mental. Y esto es así, lo venimos estudiando a través de expedientes, a través de supervisiones, a través de múltiples escuchas. Ahora, un niño que está listo para ir a otra familia, se arman proyectos preciosos. ¿Sí? Es decir, no es un problema de la adopción, que yo lo discuto mucho con los militamos adopción, militantes de posiciones. A mí no me van a nunca en favor de una cosa o de la otra, porque siempre voy a estar del lado del interés superior de ese niño, que para este niño, esta niña, está buenísimo estar con los hermanos, pero para este otro no. Y acá está bárbaro estar con el papá, pero para este otro no. Y para él es fundamental tener contacto con su mamá, estar con su mamá, entender la locura de su mamá, o no entender, aceptarla. Y para este otro, tanta racionalidad en esta madre también lo perturba. Es decir, no podemos nosotros crear mundos, tenemos que trabajar con los niños para que hagan con la mamá y el papá que tienen, no el que deberían tener. Porque díganme si alguno de ustedes encontró a la madre que debería tener o al padre que debería tener y no tuvo. No veo cara de que hayan encontrado. Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿Sí? A ver los que están en el Zoom o en YouTube, anoten. ¿Cuántos encontraron a la madre que deberían tener? Yo aprendí algo con los años y el análisis, que tuve tantas madres como etapa de la vida de la mujer que mi madre fue. Entonces, bueno, eso también nos lleva a todo un aprendizaje respecto de las expectativas que podemos llegar a tener respecto a eso llamado maternidad. A ver, vamos de vuelta. Tuve tantas madres como momentos de la mujer que ella pudo ser. ¿Sí? ¿Eh? Y ella fue la que pudo ser a cada momento de su vida. Y en cada momento mío también. Incluso la mujer que fue en el último momento 99,9% desvalida. Entonces, también ahí, ¿no? Había un sujeto distinto al que uno le hubiera gustado y esperaba. Y esto tiene que ver, miren, viene justo a cuento porque pensando en esto, sigo con lo del significante, la maternidad y demás. De las últimas conversaciones que tuve con ella, mi mamá tenía un grave deterioro cognitivo a partir de ACV sucesivos, bueno, no importa. La cuestión es que la última de las conversaciones
antes que ya pasara, vieron que todo esto son fases, ella me dice, estaba como presente, había música, estuvimos bailando con su dedo, lo único que movía, bailaba así, ¿no? Una escena tierna, hermosa, qué sé yo, y de repente me mira y me dice, ¿y tu mamá cómo está? Entonces yo hice un, dos, yo convencida de que estaba con mi mamá, ¿sí? Y entonces hice un, dos, tres, bien, gracias, la tuya, y ahí anda, me dice. Fíjense, ¿no? A qué punto cuando nosotros decimos que eso llamado mamá, maternidad y demás, lo que significa eso como significante, si nosotros podemos despegarlo del significado de lo que debería ser, entonces podemos entrar en contacto con esas zonas de imposibilidad del otro que nos dan mucho juego. Y esto lo fui aprendiendo con los chicos que nos van enseñando, chicos y chicas que nos van enseñando, cómo ellos van pudiendo hacer a partir de la imposibilidad del otro. Ellos me enseñaron, porque la clínica nos enseña, que hay mujeres y varones que venidos a madre o padre no pueden, que no es lo mismo de no quieren. Y ahí distinguen la imposibilidad, de la que veníamos hablando desde el principio, de la crueldad. Y eso para nosotros es un indicador clave de la diferencia. ¿Y cómo lo sabemos esto? En transferencia. Entonces, crear transferencias de trabajo entre profesionales es fundamental. Desde aquí, desde la universidad, desde cualquier lugar, en esto, ¿por qué estamos reunidos? ¿Por qué nos intercambiamos? ¿Por qué producimos? ¿Por qué se me ocurre a mí que tengo que seguir estudiando para traerles algo distinto? Porque evidentemente hay una transferencia de trabajo con el equipo que me convoca a pensar en otra cosa, a pensar en algo más, a poder aportar alguna lectura, alguna cosa. Después cada quien hace su parte, pero también seguramente es al revés. Y no tiene que ver con no es la transferencia en un análisis, son transferencias de trabajo. Con Perla lo llamamos, a mí me gusta llamarlo amistad de pensamiento. Con Perla Salmanovich, esa cuestión que en esa amistad de pensamiento siempre estamos acompañados, porque tenemos un interlocutor con quien consultar si estamos delirando o aquello que estamos pensando respecto de la práctica tiene una otra coincidencia. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? A los motivos de consulta de moda. Tenemos una lista. Hoy no hay motivo de consulta porque hay terrores nocturnos, por ejemplo. ¿Alguien recibió una consulta en el último año por terrores nocturnos? No. ¿Por enuresis? No. Todos son problemas que terminan en síndromes autistas, disatenciones. Yo tuve que hacer diagnósticos diferenciales de este orden y eran niños que estaban perturbados por algún pensamiento grave. Me estaba acordando de uno que estaba muy enojado, porque su mamá estaba embarazada de dos mellizas, gemelas, una fallece y tuvieron que esperar como una semana, 10 días, no, esas cosas horrorosas hasta que pudieran nacer. Y cuando nace, bueno, una viva, pero la otra no, pero él eran dos hermanitas. A la semana de pasar esto, no se sabe si por todo el impacto, qué sé yo, tiene un infarto su abuelo, que era su referencia diaria. Él se levantaba, vivía al lado, estaba todo el día con el abuelo, iba, venía con el abuelo. Y la cuestión que en la escuela no quería estar sentado a la mesa, no quería hablar con los demás, se iba al patio, rompía cosas. Entonces, ¿qué teníamos? Diagnóstico: hiperactividad y desatención. Claro, hiperactividad y desatención. Entonces, cuando tengo la entrevista con la mamá, tengo la entrevista con el papá, ya habían pasado 6, 7 meses la mamá todavía se estaba recuperando de todo lo que esto había significado, porque perdió uno de los bebés y perdió a su padre en la misma semana. Así que esas situaciones que son muy difíciles de remontar.
porque está la exigencia de los chiquilines diaria de tener que seguir estando, pero a su vez, y encima que lo llamaban de la escuela, que el... Bueno, eh, les- la cuestión es que la primera consulta que tengo con él, eh, yo le digo a la mamá que traiga lo que él quiera, que le diga a ver qué quería traer a la sesión y que iba a venir a hablar con alguien con quien se hablan de las cosas que no se pueden hablar con nadie. Esa fue la propuesta. Entonces llega y viene con un cuaderno, porque la mamá me había dicho que él dibujaba mucho y que tenía un cuaderno que escribía cosas. Él estaba en sala de cinco, pero él escribía cosas. Pero la maestra decía que no sabía escribir, pero él escribía. Bueno, se escribe a los tres, se escribe a los... Sí, se escribe dibujando, se escribe... Él escribía cosas. Entonces le pregunto qué había traído y me dice, acá traje mi libro. Qué genial, le digo, vos sí que sos escritor, escribís un libro. Sí. ¿Y qué tenés escrito en ese libro? Mira, acá tengo el cuento de mi mamá, acá tengo el cuento de mi papá, acá tengo el cuento de mi abuelo. ¿Y tu cuento dónde está? Ah, no, ese no lo escribí todavía. Bueno, le digo, si querés te ayudo, podemos escribir. ¿No entendés que yo no sé escribir? Bueno, le digo, ¿cómo escribir? ¿Cómo escribís vos? Bueno, la cuestión que este es el que yo les contaba de la línea imaginaria. Un torbellino, un torbellino, estaba totalmente desbordado de su cuerpo. No, no le alcanzaba el cuerpo para... En aquel momento, porque te estoy hablando de algo que pasó hace como 15 años, en aquel momento no había, recién empezaba el tema de Internet y de Google y de poder preguntarle a la inteligencia artificial y esas cosas. Entonces, bueno, yo le digo que me propone jugar al doctor. Le digo, bueno, dale, yo soy, ¿quién, vos quién sos? Yo soy el doctor. Bueno, entonces yo te llevo a mi hijo al doctor. Sí, dale, golpeo la puerta, llevamos al bebé. Hola, vengo acá, no sé qué le pasa a mi hijo, no sé qué tiene, no sé qué le pasa. ¿Y qué hace? No sé, se quejan en la escuela, dicen que no aprende, dicen que esto, dicen que el otro. A ver, espere. Y yo tenía un teclado de computadora sin que no andaba. Tuc, 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 tuc. ¿Y qué estás escribiendo? ¿Qué le pasa a mi hijo.com? O sea, él creó cuando todavía no había qué le pasa a mi hijo.com, y digo, me agarró un ataque de risa. Digo, ¿y eso dónde lo aprendiste? Me lo enseñó mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Y tu abuelo dónde está? No sé, me hace. ¿Cómo? Ay, le digo, uy, ¿te enojaste? Sí, ¿cómo no me voy a enojar? Le digo, pero ¿y qué pasó con tu abuelo? No sé. Le digo, ¿vos sabés? No, le digo, yo te juro que no sé qué pasó. Lo que Entonces ahí se hace un silencio, le digo, pregúntale qué le pasa, dónde está mi abuelo.com. No, me dice. ¿Y qué te dijeron a vos que pasó? ¿Qué te dijeron? Que Dios se lo llevó. Y a mi hermana, uf, le digo, qué bravo. Digo, yo no sabía que Dios hacía esas cosas. Yo tampoco. ¿Y por qué se lo llevó? Ni idea, le dije. Ahora, si querés ir a preguntarle, dale, me dice. ¿Me mandás? ¿A dónde? Al cielo. Bueno, dale, le digo. Entonces, busquemos un avión para viajar. Entonces, el consultorio era así largo, agarra el avión y me dice, acá tenés, llévame. Bueno, ahí va, ¿eh? ¡Zum! Se va al fondo del consultorio y empieza una conversación que yo no entendí nunca, a las puteadas, no saben lo que lo puteó a Dios. No les puedo decir, no les puedo decir, y de atrás, ¡ey! Tráeme de vuelta. Ese día, la conmoción que yo tenía, porque esto duró y duró sesiones, hasta que un día no duró, se agotó. Hay preguntas que nosotros no podemos contestar. Imagínense, ¿qué le podía contestar? Lo único que atiné a decirle después de 3, 4, es que había averiguado y que por más que los doctores quisieron que no pasara, igual pasó porque a veces la medicina hay cosas que no sabe. Entonces, entramos en qué terreno? El de que no sabemos, que hay respuestas que no tenemos, que cada uno tiene el Dios que quiere y que a veces ni Dios te contesta las preguntas y andá y enojate con Dios, en todo caso, si querés enojarte.
En ese devenir, le propuse a los padres que cambiaran al chico de la escuela porque tuve una conversación con la maestra que fue imposible. Imposible porque no entendía absolutamente nada. Él va mejorando, va mejorando, va mejorando, se recompone, termina sala de 5 leyendo, escribiendo. Pibe brillante. Lo promueven para otras escuelas que le hacen psicodiagnóstico. En 3 escuelas pasó el psicodiagnóstico, agradecían que lo hubieran llevado. Otro niño. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La hiperquinesia era la manifestación, ni siquiera el síntoma, la manifestación de lo insoportable, con una noticia real de la vida. Es decir, no es que no le pasaba nada o era todo el plano de fantasear, era la respuesta posible de ese niño ante lo real de la existencia que nadie podía explicarle, porque si había algo que no se podía explicar, era lo que había pasado. Ni siquiera porque 2 bebés que venían creciendo muy bien a lo largo de todo el desarrollo, de repente pasan estas cosas que son horrorosas. Entonces, bueno, para ir cerrando, la cuestión es cómo armamos condiciones de posibilidad para las buenas prácticas. También cómo hacerlo cuando las transferencias son negativas, sobre todo de los adultos, ¿no? ¿Cómo creamos instancias de conversación y formación entre profesionales? La formación compartir espacios de formación es clave. Yo tuve una experiencia hermosa en este sentido porque me convocan los jueces de paz de Provincia de Buenos Aires, un grupo de ellos que estaban armando una capacitación y le había interesado la propuesta que hacía en torno al punto de encuentro, a los espacios entre comillas, revinculación, porque yo decía que no había que hablar de revinculación, bla, bla, bla. Cuando me proponen esto, digo, bueno, pero ¿por qué no incorporar también a los equipos de ustedes? Ah, me dice, nunca compartimos un espacio de capacitación. Bueno, ¿por qué no? Que sea la primera vez. Impagable. Espectacular fue. ¿Por qué? Porque pudieron escuchar otras cosas los unos y los otros. Después cuando volvían a sus ciudades, porque todos viajaban del interior, cada quien volvía al lugar que le pertenecía, es decir, el juez seguía siendo juez, la psicóloga, pero habían empezado a crear un lenguaje en común. ¿Para qué? Para esta operación de escucha a las niñeces. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay otros dispositivos. Hay dispositivos que nosotros podemos abrir para compartir con otros. Los ateneos, por ejemplo. Que un ateneo, cuando se hace en un juzgado con todos los implicados, pasa a ser una audiencia técnica. Es decir, la diferencia es si convoca el juez o nos autoconvocamos para pensar juntos en torno a alguna cuestión que nos inquieta. Bueno, gente, lo que les dije viene siendo elaborado, escrito, trabajado a partir de publicaciones previas que estos de abajo, si les interesa, están digitalizados y se los comparto. Y los otros se los traje porque me dijeron que no se conseguían. Así que, bueno, si les parece, podemos abrir al espacio de preguntas, comentarios. ¿No? Ah, eh, bueno, ¿cómo se...? No, me parece que como que, viste, cuando se duerme, se entra en hibernación. ¿Quiere dejar de compartir? Claro, para poder verles la cara. Ay. Bueno, ¿quieren comentarios, preguntas? No sé si se puede ver. Sí, yo te estoy dejando. Todos escondidos. Están todos escondidos. Sí. Se relaciona con la primera parte que decía del juego, ¿no? Para el juego como herramienta. Exactamente.
Pero el juego, no, bueno, ahora vamos a jugar A, sino el juego lo trajo él. A partir de, bueno, ¿cuál es tu cuento? Sería la historia. Es decir, acá había cuento de todos, pero no estaba el cuento de él. No estaba tenido en cuenta también. Si vamos al juego de palabras. No, la evolución de este niño fue impresionante. Tuve la oportunidad de verlo 5 o 6 años después por una consulta puntual de algo en la pubertad. Claro, nada respecto de lo anterior, que se destrabó enseguida porque había tenido un problema con alguno de los compañeros, una cosa de esa había pasado. Y destrabó una o dos entrevistas y ya fue, siguió. Lo presentaba límites, confines y fronteras. Cuando presentaba límites, confines y fronteras, lo primero que se me ocurrió fue la palabra el umbral, como parte de esto, y cuando dijiste que es en transferencia, se me aclaró, se me vino más a la mente la idea del umbral como ese momento fugaz donde todo cuaja, digamos, donde se da esto de la transferencia en sí, donde el gurí viene y dice, bueno, es esto, me pasa esto con mi abuelo que no lo puede solucionar, como en el lenguaje que lo expresa. Eso me quedé pensando en esto del umbral, en esto de los límites, los confines y las fronteras. Y después me quedaba pensando en esto de que la compañía te preguntaba, bueno, hay algo que vos posibilitaste, este juego de Winnicott, y cuánto se da en estos espacios de frontera que también sale la palabra contrabando, ¿no? Esto de Hasum, cómo uno contrabandea algunas cosas que trae propias de resignificar algunas experiencias de vida mismo, esto que muchas veces dice, bueno, no se puede objetivar al otro y ponerme de fuera y saco apunte, sino que decir, bueno, ¿qué se juega esto? ¿Qué se contrabandea en términos de los contrabandistas de la memoria en este territorio de frontera? Y la otra cosa que me quedaba pensando en esto de la frontera, cómo se juega la moda en la frontera, ¿no? Y por ahí decías, bueno, esto de armar un Frankenstein, porque como mi disciplina va hasta ahí, y esto creo que se juega, asistimos a un tiempo epocal donde el exceso de información sobre el otro se piensa en términos de conocimiento cuando es todo lo contrario. Entonces, como que la frontera en la moda es eso, es ese saber sobre el otro que es aditivo en términos de positividad, pero que en realidad dice poco del otro. Me quedaba pensando en eso también. Y bueno, en esto de lo del principio de los imposibles y esto de la apuesta, ¿no? Esto que dice el Igni, bueno, salimos a pescar ballena. ¿No? Dice el Igni, bueno, salimos a pescar ballena. Generalmente terminamos mojarreando, digamos, ¿no? Pero la apuesta tiene que ser siempre a esto, al imposible y a las mejores prácticas en este sentido. Me quedaba pensando en esas cositas nomás. Bueno, interesante. Interesante. ¿Quién quiere comentar? A mí me quedó muy claro lo de contemporáneo. Solo eso. La pluma en las oscuridades del presente, dice. Claro, tenemos dos problemas. Si lo decimos con adolescentes, por ejemplo. Pluma. ¿Qué es la pluma? La lapicera. Antes se escribía pluma. Esa no me digas que la sabés. Sí. Yo no llegué a escribir a pluma, ojo, ¿eh? Pero me hubiera encantado. Me encantan las lapiceras de pluma, las que tienen. No, no, sí, pero de pluma, no, no. La que se mojaba, no. La que se mojaba en el. No, la de tinta china, no. Esa no. La que tenía el cartucho, sí. Esa, es más, tengo y uso esas lapiceras, me fascinan. Pero la de que se mojaba en el tintero, vos tampoco. ¿Sí? Ah, ¿también? Ustedes deben ser más jóvenes o en mi escuela ya no se usaba. En mi escuela se usaba la 303. La 303. Creo que lo que plantea Agamben es ir más allá de lo que está dicho.
Es decir, no quedarnos con hoy todos los niños son autistas o el 90% de los niños son autistas. No puede ser. O hay un problema endémico gravísimo, gravísimo, o vaya a saber, digamos, qué gran negocio hay. Hoy hablaba con la gente de un hogar, que estuvimos trabajando con el personal. Todos los niños están medicados. Bueno, a ver, si la protección, el precio de la protección de derechos es que los niños estén medicados, hay algo que estamos haciendo mal. Todos. ¿Cómo se puede pensar? Entonces, con mucho tino, Adriana plantea, bueno, a ver, ¿y cómo podemos pensar en algo distinto? Primero, sin hacer locuras. No es tiramos todas las pastillas a la basura. Está claro, ¿no? Es cómo armamos estrategias de abordaje para los niños en este estado. Porque también, si no se pueden levantar a la mañana, ¿cuánto tiene que ver con que están dopados? A ver, entonces, algo estamos haciendo mal. En lugar de quedarnos conformes con esta cuestión, que aparte es un hogar que laburan muy bien, en lugar de quedarnos conformes con esta cuestión es atrevernos a pensar en ese límite, bueno, que hay algo que no está sucediendo bien si todos los niños que están en un hogar tienen que estar medicados. Algo que no está bien. Pues no da la estadística. ¿Se entiende? No te da ni siquiera te da la estadística. No hay manera de. Entonces, si cruzamos salud mental con niñez, no tal de los niños de un lado, de todos los niños, pero también si vamos a las escuelas, el 80% está si no está medicado, se le demanda, no es el 80 el porcentaje, sino el 50, se le demanda medicación o acompañamiento terapéutico. ¿Qué es lo que se precisa para que eso no pase? Adultos plantados, bien, que puedan conocer lo que es el devenir de la subjetividad infantil, cómo se hace un niño, que no se hace por comportamiento nada más, y no va a configurar la subjetividad ni la inteligencia artificial, ni lo plano que puede ser cualquier pantalla que esté todo el día funcionando en sus narices. Porque la subjetividad de los mamíferos y particularmente de los cachorros humanos se da por la mirada. Y la mirada vacía despersonaliza. Bueno, entonces empecemos por ahí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando estamos con adultos que no tienen disponibilidad subjetiva para sostener? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Es posible generar otra cosa? ¿O necesariamente estamos, qué quiere decir darle supervivencia subjetiva a la niñez? A jugar, a jugar, a jugar, a jugar. 1 hora de pantalla contra 23 de otras actividades. Este es el antídoto, no hay otro antídoto. No hay otro antídoto, es este. Estoy aburrido, bueno, vamos a ver qué hacemos. Hay que estar, ¿eh? Tengo 4 nietos, les puedo asegurar. Hay que estar sosteniendo el no a la pantalla. Porque les puedo asegurar que desaparecen. No existen, no hay ruido, no nada. Se convierten en seres hipnotizados. Si uno quisiera. Los adultos también. Obviamente nos podemos convertir. ¿Ven? Ahora, cuando comentás, estás viendo reels y los comentás con otros, ya pasó a ser otra cosa. Ya es otra cosa, ya entablaste una conversación. Cuando conversás sobre Mr. Beast y le discutís, no, abuela, te juro, hace millones. Sí, pero es mentira. No, abuela, es verdad. ¿Cómo hace verdad?
Es una producción. Ah, ¿no sabes quién es Mr. Beast, viste? Ah, porque no lo tenés a Tomás de Nietos, te explica. Hacen juegos, claro, bueno. Pero alguien le dijo, entre ellos se enteran. Entre ellos saben cómo burlar el modo avión de los celulares para conectar a internet cuando no los ves. Pero también lo hemos hecho nosotros. Ahora, en la medida en que tengan que ser pillos y burlar eso, pueden hacer, ¿no? Porque está el límite. Se puede transgredir porque hay límite. El problema es que no se puede transgredir cuando no hay ningún límite. Se puede contrabandear en la frontera si hay frontera. Si no hay frontera, no hay nada que contrabandear. No, señor, son mis libros. Dale. Otra cosa que me quedé desde el sábado pensando, porque de la situación que vos mencionabas de que trabajaba Eugenia, esto de se siente feo que, ¿no? Un adolescente, 16. Qué interesante siempre en esto como de las amistades del pensamiento y de que cada uno responde desde la formación y la práctica, la experiencia que tiene también. Es interesante porque a nosotros no se nos había ocurrido para ese lado, pero sí se nos ocurrió otro que creo que también, o sea, es otra lectura que también vale, me parece, no sé, que se nos había ocurrido en relación también, bueno, obviamente por todos otros signos de la presentación de esta chica, también esta cosa de la distancia. Se siente feo, no es me pasa o siento yo que, ¿no? Que también es una manera como de, acá no tiene nada que, se siente feo, no es el pronombre es otro, el se y no es me, ¿no? Pero claro, hay que hacer, y sí, porque además hay una constitución subjetiva, esto que tú decís claro, de la posibilidad de decir me distancio. Se siente feo, por lo menos puede poner esa palabra, porque capaz que decir me pasó a mí es mucho más doloroso también. O sí, soporta. Porque una madre no te echa. Habrá siempre somos otros. ¿Verdad que si no me van a iniciar? Es decir, todos podemos ser otro y somos otro permanentemente y somos hablados por otro. Entonces, esto es donde está dicho. Ahí es donde se constata, es el otro el que habla. Se siente feo. ¿Y quién lo siente feo? ¿Y quién lo va a sentir feo? El cuerpo. El alma vaya a saber dónde está, ¿no? Pero hay un yo que no puede nombrarse. Y obvio. Cuando cursaba en la facultad, yo me peleaba mucho con la gente de psicodiagnóstico y con las técnicas proyectivas. Hoy conversamos, pero en aquel momento me peleaba un montón. No, teníamos peleas así como vos también. Ah, vos estás. Bueno, vamos a pelear entonces. Cuando hablaban de la evaluación de los mecanismos de defensa, yo decía, pero ¿qué pasaría si no tuvieras esos mecanismos de defensa? Lo que nosotros conocemos con estos niños son niños que no tienen esos mecanismos de defensa. Muchos de ellos. Es una fragilidad subjetiva muy grande. Es decir, que el mecanismo de defensa que nosotros en la psicología aprendimos que era problemático, porque instrumenta, técnica, en realidad es lo que permite subsistir también y sobrevivir. Y en estos casos, ¿cómo haces para que esos mecanismos sean de protección, que aparezcan? Porque no aparecen. Se siente feo. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que está en marcha, profesor? Claro, hace mucho tiempo. Bueno,
¿Qué hacemos con eso? Cuando aparece, por ejemplo, la negación como mecanismo de defensa y el duelo aparece tiempo después, años después. Es lo que pudo hacer ese sujeto, ¿no? Para poner a distancia el dolor. Que cuando es tan masivo, sería arrollador. No habría subjetividad que resista. Y para muchos de ellos la disociación es la forma que encuentran, y a la fecha no tuve una sola intervención con niños mayores de 8 años en la cual se haya logrado una integración cuando la disociación se produjo. Sobre todo cuando la identificación al agresor es la que encabeza la bandera. Y se quedan y eligen quedarse con el malo de la historia. Y uno no lo puede creer. Protegiendo, pero no hemos encontrado cómo desarmar. Entonces lo que buscan muchos es, bueno, hay que llevarlo por la fuerza. ¿Y qué pasa si lo haces? Se quiebra. Terminan internados. Pero no es que luego la salida de eso es un adolescente integrado. ¿Se entiende? Son adolescentes que terminan rotos. Es decir, no sabemos hacer ante esa situación. Evidentemente no tenemos el dispositivo que permita a estos niños una salida diferente. Niños que vieron violencia, que fueron testigos de situaciones de mucha violencia, que escucharon amenazas de muerte hacia el otro y que eligen quedarse con el agresor. Cuestionan, es decir, se identifican con el agresor y son tan crueles con la otra persona como lo fue el violento. Situaciones críticas. Entonces, bueno, estas son cosas que nos llevan a ir revisando, ¿no? Estas formas, estos modos de intervención en una clínica que tiene sus límites también, pero que a veces los límites los tenemos más en que no nos hemos atrevido, no hemos podido, o no queremos, como en mi caso, usar esas metodologías tan violentas como forma de resolución, esperando que se puedan encontrar otros caminos. Bueno, no sé si hay otros comentarios. Bueno, ¿Dejamos hasta aquí? ¿Dejamos aquí entonces? Bueno, Mercedes, muchas gracias a todos.